Entonces, esto es así como el traslado de los templos de Asuán, o es una vaina faraónica, como cuando hacían los obeliscos y toda esa vaina. Entonces, una cosa así, digamos, como de los grandes prodigios de la mano del hombre es el Canal de Panamá. Entonces, y sigue siendo, o sea, si ustedes lo vean todos los días, esa vaina sigue siendo grande, aunque la vean todos los días. ¿Sí? Ustedes lo tienen ahí, pero eso es grande. Entonces, resulta que con toda la magnificencia y con toda la capacidad tecnológica que tuvieron los gringos para hacer el canal, trajeron sus miserias, trajeron sus grandezas, pero también trajeron sus miserias. Y al traer sus miserias, van a traer el racismo del sur de los Estados Unidos y lo van a trasplantar igualito a la zona del canal. Entonces, ellos habían tenido, a partir del momento en que pierden la guerra de secesión y que el sur entero queda arruinado, durante más de 70 años el sur quedó muy por debajo del norte, solamente hasta mucho tiempo después pudieron llegar a recuperarse, quedaron totalmente arrasados, quedaron invadidos por los ejércitos del norte, perdieron la autonomía. Ellos tenían un dinero propio, que era el dinero confederado, y su bandera, la bandera confederada. Entonces ellos quedan a merced de un norte victorioso y quedan con una sensación de herida muy profunda. Y en esos temas tan terribles de la naturaleza humana, de creer que echándole la culpa a alguien las cosas son menos, le echan la culpa a las comunidades negras de la pérdida de toda la prosperidad del sur con el fin de la esclavitud. Cuando se van los ejércitos del norte en 1896, se va a montar un sistema criminal que se llama el Jim Crow System, que es un paquete de segregación racial que bajo la falacia de separados pero iguales, separa toda la vida en el sur de los Estados Unidos. Luisiana no tenía esto. Así no fueron las cosas con los franceses. Luisiana tenía unos sistemas de empresariados de las comunidades negras. Había muchos sistemas por ejemplo, había un sistema en que las mujeres se casaban con hombres blancos, las chicas negras, y ellas se convertían en señoras y tenían derecho a heredar. Eso creó un matriarcado, y hay barrios como Tremaine donde se cuentan esas historias. Había una posibilidad empresarial, aún habiendo llegado como esclavos a Luisiana, porque la cosa con los franceses tenía una cantidad de matices diferentes. Pero en el momento en que se meten en Estados Unidos, después de the purchase, después de la compra, quedan en el sur. Y al quedar en el sur, les cae la guerra de secesión a ellos en dos uniformes, porque no es que ellos estaban peleando por la liberación de la esclavitud y también por el sur. Entonces hay dos uniformes en Luisiana, peleaban en ambos lados de la guerra. Y después de eso van a quedar metidos en el Jim Crow System por una historia muy triste de un negro que no acepta irse, no lo dejan montar en primera clase en un tren, y en lugar de pasar lo que pasaría 70 años después con Rosa Parks, a él, a partir del caso de él, montaron la segregación racial en Luisiana. O sea, eso fue el pretexto para segregar los trenes y segregar los buses también en el estado de Luisiana. Entonces, este sistema de segregación racial, que se lo inventan en Alabama, en Tennessee, en Missouri se le ve o no, en Missouri lo estamos viendo en estos días, que esto nunca es totalmente pasado, porque cualquier día de estos pueden salir estos fantasmas del racismo, como 12 días que llevan de disturbios en Missouri, en Ferguson, Missouri, precisamente por lo mismo. Entonces, resulta que con este sistema, que no es panameño, Panamá es un pueblo mestizo, Panamá es un pueblo acostumbrado a convivir con muchas comunidades. Llegaron los chinos en miles y miles a construir el canal en ambos proyectos, pero después también con los norteamericanos. Llegaron los chinos y trajeron su desayuno de los domingos, vinieron donde los chinos, ¿sí? Tanto que son parte de Panamá. Llegaron las comunidades africanas y trajeron toda la música, toda la música del mundo, ¿sí? Y la trae, y uno, Maelo, que es, digamos, adoptivo pero verdadero, nos habla de todas esas historias, ¿sí?
que nos dice que hay que cuidar a los amigos, que le dijo el nazareno y todas esas cosas que dice Maelo. Y entonces, Panamá siempre vivió con un combo muy grande de gente, ¿sí? Aquí llegó todo el mundo y ha seguido llegando, y que los griegos, y que los judíos, y que los árabes, y todo bien. En la creación de la sociedad panameña, el racismo no era parte de eso. O sea, eso no es un producto panameño y no era un producto de Luisiana, eso es un producto del sur de los Estados Unidos. Es la miseria de ellos. Eso es de Alabama, eso es de Tennessee, eso es de Georgia, eso es de Missouri, entonces eso es de Mississippi. Entonces, este engendro que no tiene nada que ver con los panameños va a llegar aquí por la vía del canal y va a llegar a Luisiana por la vía del purchase, de la compra. Entonces, pero no se puede llamar así porque queda mal visto. Entonces le van a buscar un eufemismo que se vuelve en la misma cosa pero con otro nombre, que es silver and gold. Entonces los salarios de oro, por una ventanilla se le pagaban en oro, pero así como había una ventanilla para el salario, había una casa para el salario, había una vida para el salario, y terminan haciendo el mismo sistema de separados pero iguales, que no es verdad, no son iguales, sino que se va partiendo una diferencia que es por color, pero no se llama así, pero es por color. O sea, es racismo puro y duro, disfrazado de otra manera que no es Jim Crow System, sino Silver and Gold. Pero para efectos prácticos es eso. Entonces, viene muchísima gente del Caribe a construir el canal, la mano de obra es muy grande. Llega mucha gente del Caribe, muchísima gente de Jamaica, mucha. Y resulta que los jamaiquinos tenían unos niveles de educación muy altos por la lectura de la Biblia protestante, lo mismo que los árabes por la lectura del Corán. Se necesita un nivel de alfabetismo importante para poder leer la Biblia. Ellos leen la Biblia directamente. Entonces vienen acá y les bajan los niveles de educación porque las escuelas también estaban en Silver and Gold. Vienen los jamaiquinos, vienen los sanandresanos, viene gente también de Providencia, viene gente de Barbados, viene gente de Martinica, viene gente de todo lado. Y al venir tanta gente de todos lados, el Caribe se dinamiza alrededor del Canal de Panamá. El Caribe se encuentra, se mezcla, se conoce. El Canal de Panamá también dinamiza el Caribe, porque todo el mundo se va a encontrar alrededor de la construcción del canal. Es mucha la gente de muchas partes que está involucrada en un proyecto tan gigantesco. Entonces ahí recordamos un poema que tenía Bertolt Brecht que decía que quién construyó Tebas, que si fueron solamente los sabios, que quién hizo las pirámides, que si fueron solamente los faraones, que quienes hicieron los grandes templos, que si fueron solamente los sacerdotes y los dioses, que dónde estaban todos los arquitectos, toda la gente que construyó con sus manos los grandes prodigios de la humanidad. Entonces el Canal de Panamá, sí, pues toda la tecnología es gringa y efectivamente vienen y hacen una obra monumental, pero es mucha gente con sus manos la que va a sacar toda esa tierra que va para el ferrocarril. O sea, son miles y miles y miles de personas, de héroes anónimos, de personas, de chinos, de jamaiquinos, de caribeños, que van construyendo el Canal de Panamá con sus propias manos. Las huellas de todo el Caribe están en el Canal de Panamá también. Sus manos invisibles construyeron el canal. Entonces, eso también es un homenaje a todo ese combo. Pues porque mucha gente construyó el canal. Entonces, pero les toca un sistema de segregación inimaginable que no tenía nada que ver con el mundo panameño, ¿sí? Y el mundo hispano en general es un mundo mestizo, pues porque viene de muchos pueblos. Entonces, dentro del mestizaje, la segregación no tiene ningún sentido porque con respecto de qué o para qué o cómo es la vaina. Entonces llega el Jim Crow System a través del Silver and Gold y da una perspectiva muy diferente de la vida de la que existía antes. O sea, es verdaderamente una cosa funesta que haya llegado el racismo de esa manera, esa forma de miseria. Por eso era que cuando venían los gringos en la Segunda Guerra Mundial decían, nosotros pensamos que esto no era norteamericano y no que era de Alabama, esta vaina la están mandando en Alabama, pues.
decían los norteños cuando venían al canal y veían esto, decían, esto es lo mismo que uno ve en el sur. Y me estaba contando el profesor antes de entrar que los juzgaban con las leyes de Luisiana. O sea, si alguien cometía un delito, lo juzgaban con las leyes de Luisiana. O sea, eso es delirante. Porque eran los únicos que tenían derecho romano, porque esos vienen de los franceses. Entonces no tienen el derecho anglo, sino el derecho romano, porque tienen otra historia diferente, pero el asunto era que los juzgaban en Luisiana. Entonces empiezan a surgir todo ese montón de conceptos que yo les digo que son incomprensibles fuera de Panamá. Eso de, por ejemplo, lo de hacer un camarón. Sí, cuando me dijeron eso a mí me pareció re loco. Es que estaba haciendo un camarón. Y entonces cuando me explican, ¿sí? Entonces si usted quiere hacer una obra, dele la vuelta, come around. ¿Sí? Y entonces que llegaba un plomero, llegaba y dice que si se le ofrece un trabajo de plomería, sí se me ofrece. Pero entonces no pueden entrar por la malla. Entonces le dice, da la vuelta, come around. Entonces un camarón. Sí, eso me pareció de dar alaridos. ¿Sí? O sea, todo el vocabulario de la historia del canal es loquísimo porque es único. ¿Sí? La manera como el inglés se latinizó, esa fue Arraián. ¿Sí? Eso también para mí era increíble. Arraián, a right hand. ¿Sí? Arraián. O sea, eso se va volviendo español. Y de pronto, pero seguimos con la malla del canal aquí, mírame. O sea, esto no se soluciona. Panamá va construyendo su país, pero seguimos con la malla acá. Entonces es cuando los estudiantes hacen, digamos, los estudiantes que siempre son como esa luz que da la historia porque es el momento en la vida en que el alma está para grandes movilizaciones, es cuando van a poner la bandera, porque se decía que las dos banderas tenían que ondear en el canal y los estudiantes del Colegio Nacional la van a poner y eso termina en balacera. Y era un acto simbólico mínimo, poner una bandera del país panameño en la zona del canal. O sea, eso no es tan complicado. Pero los grandes problemas de la historia empiezan por cositas pequeñitas, una tienda, un florero, una bandera en el canal, ¿sí? Una cosa complicada. Y empieza el lío de cómo, o sea, chévere el canal, pero nosotros seguimos siendo espectadores del canal. Y todo ese billete que se está haciendo ahí, se lo llevan y se lo llevan. O sea, esto sigue siendo una estructura virreinal, ¿sí? Como en las épocas del oro de los españoles, pero es el paso del canal. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros cómo hacemos? Y Estados Unidos en plena Guerra Fría estaba dichoso con su canal. Sí, yo tengo un canal en la Guerra Fría y tengo un canal en la Segunda Guerra Mundial y me divierto con ese canal. Entonces ellos matados con su canal. Y entonces pues, ellos no tenían ni pensado, pues imagínense el canal como tan bonito. Y esto, por ejemplo, la palabra Sonian, eso no existe de verdad en ninguna parte del mundo. Porque en ninguna parte del mundo hay una zona de un canal interoceánico que una todo un continente hecho por un país distinto a aquel en donde queda y de donde hayan nacido personas en ese lugar que jamás fueron a Estados Unidos y que tampoco conocen Panamá, sino solamente la zona. O sea, póngase usted a pensar qué significa ser Sonian. Significa estar en un universo paralelo, o sea, completamente artificial. ¿Dónde queda eso? ¿Qué es eso? ¿Usted de dónde es? Usted nació en Panamá, pero eso no es Panamá. Si es norteamericano, pero nunca ha ido a Estados Unidos, la mayoría de las veces no fueron. Eso es una categoría de esas que flotan en la historia, Sonians. Pero cuando me contaron eso, yo quedé muy sorprendida porque eso no se compara con nada que uno haya oído. Entonces, van pasando el tiempo hasta cuando aparece la figura del general Torrijos. Periódicamente hay que traer un héroe de independencias porque hay que estarse independizando de todo el mundo cada ratico. Entonces, pues porque entonces va para la tercera, Torrijos, ¿sí? Y empieza el tratado Torrijos-Carter, que además se necesitaba que fuera una coyuntura como la de Carter, porque pues yo no me imagino el tratado Torrijos-Bush, por ejemplo. Digo yo, ¿no? A lo mejor no. Entonces Ni mucho menos Torrijos Reagan. No, o sea, entonces es una persona como Carter
que tiene una idea geopolítica distinta del planeta, que es la doctrina de los derechos humanos, ahí hay un cambio muy importante, ¿no? Entre la doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría, en donde la idea era la lucha contra una subversión interna que reorganizó los ejércitos alrededor de atacar pedazos de su propio pueblo, ¿sí? Y todo el tema de las torturas y todo el tema de la Escuela de las Américas. O sea, todo lo que pase en la doctrina geopolítica de Estados Unidos pasa y afecta al canal, porque pues es la expresión geopolítica máxima de ellos, la propiedad del canal. Entonces la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de las Américas, la Escuela de las Américas, las dictaduras del Cono Sur, las dictaduras de Centroamérica, todo lo que es nuestra expresión de la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría empieza en Berlín con la construcción del muro de Berlín, y la Guerra Fría empieza en Europa. Con la Revolución China, la Guerra Fría llega al Asia. Con la Revolución Cubana, la Guerra Fría llega a América Latina. Entonces, lo que en Europa es el terror de los misiles y de un ataque nuclear, lo que en la China es la política de contención que hace que Vietnam termine pagando un montón de platos rotos por la política de contención, porque la Unión Soviética había hecho la revolución, la China ya la había hecho y el sudeste asiático se estaba descolonizando. Entonces, todo eso que es esa geopolítica de allá, aquí es la doctrina de la seguridad nacional. Son las dictaduras, es el tema de las torturas, es el tema del entrenamiento para tener la tortura sistemática, es Pinochet, es Videla, Galtieri, Bordaberry, Stroessner, todo lo que fue el Cono Sur y todo lo que son Somoza. Si todas esas dictaduras están ligadas al sistema, unas porque se hicieron durante y después, otras porque ya estaban y las aprovecharon, como en el caso de la del Paraguay, que ya estaba, pero de una vez se montaron en esa, y todo eso lo van mandando desde la Escuela de las Américas. Entonces viene esa etapa tan supremamente complicada. Ahora, otra parte, digamos, Nicaragua, cuando nosotros decimos Nicaragua, no estamos hablando solamente de un único país hispano. Nicaragua tiene el reino de la Misquitia, y el reino de la Misquitia eso es otra cosa. Ese es un mundo indígena en el norte y creol en el sur. Es un mundo distinto, totalmente distinto. Ellos lo llaman, Misquitia llama a Nicaragua la anexión al Pacífico, porque Nicaragua no tenía costa en el Pacífico y es a través de la anexión del reino misquitio que sale al Pacífico. Inclusive empiezan a prohibir la enseñanza del inglés para hispanizar Misquitia, pero ellos siguen siendo creoles y ellos siguen siendo misquitios, y es una influencia muy importante en Bocas del Toro también, el mundo misquitio. Entonces Nicaragua en realidad son dos pueblos. Hay un pueblo hispano que fue todo el tiempo parte del Imperio Español, y hay un pueblo misquitio que está ahí desde el comienzo de los tiempos y que quedó metido en ese país. Entonces, digamos, para hacer una distinción, porque son dos realidades distintas, la realidad, y hoy por hoy son una provincia autónoma. Misquitia es una provincia autónoma. El reino de Misquitia no podía existir antes, porque si se le daba la posibilidad de un reino a una nación indígena, como era el reino Misquitia, todas las naciones indias en Estados Unidos podían reclamar una autonomía, y por eso era que el reino misquitio no era posible, y por eso es que la anexión de Misquitia a Nicaragua se hace durante el siglo XIX con el apoyo de los norteamericanos por eso. Entonces, la doctrina de la seguridad nacional es uno de los momentos más sombríos en la historia del continente. Uno de los momentos más agresivos es nuestra versión de la Guerra Fría, ¿sí? Es la manera como la relación entre la Unión Soviética y Cuba es la contraparte de la relación entre la Unión Soviética y Cuba. Cuando se produce el bloqueo a Cuba, había, digamos, en las conferencias de Yalta y de Potsdam en la Segunda Guerra Mundial queda claro que una parte está repartida para los gringos y otra para los soviéticos, entendiendo con los gringos, franceses e ingleses también, y que nadie se mete en la zona de influencia del otro. Eso era lo que habían acordado en Yalta y en Potsdam cuando se repartieron el mundo. Cuando ocurre la Revolución Cubana y se produce el bloqueo,
de la OEA a la isla. En ese momento, la Unión Soviética tiene lo que se llama una papaya a 90 millas de Miami. Y la Unión Soviética se le puede acusar de muchas cosas, pero nunca de haber desaprovechado una papaya. Mejor dicho, si le ponen, la coge. ¡Pim! Y dice, uy, a 90 millas de Miami, ¿qué se te ofrece, Cuba? Te veo solita. ¿Qué te provoca? Tú nomás dices, ¿sí? Y queda Cuba en brazos de la Unión Soviética a 90 millas de Miami. Y eso va a determinar toda la geopolítica alrededor, y por supuesto del Caribe, y por supuesto del Canal, porque todo está mezclado. Entonces, resulta que después de eso, les digo todo lo que pasó antes de que llegara una situación histórica única, como el Tratado Torrijos-Carter. O sea, era una cosa impensable durante la época de la Guerra Fría. Era, digamos, durante toda la época del ala dura de la Guerra Fría. Es cuando llega Carter y desmonta la doctrina de la seguridad nacional y deslegitima la tortura como una forma de práctica habitual de tratar con los opositores, armados o no armados, porque los había de unos y los había de otros. Entonces, que Carter puede hacer, y es todo el trabajo del general Torrijos para revertir una condición histórica que parecía perpetuidad. Entonces logra que el canal se lo devuelvan a Panamá en 1999. Bendito Dios, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Sí?